Cuando nosotros nos sentimos mal del estómago, vamos con un gastroenterólogo. Si nos sentimos mal de algún tipo de alergia, vamos con un alergólogo. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo hacer una cita para ir con un psiquiatra? Ese es uno de los temas tabús que mucha gente maneja. Y el día de hoy está con nosotros el doctor Daniel Ávila. Él es psiquiatra y precisamente nos va a hablar de cuándo visitar a un psiquiatra. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues estoy encantada de tenerlo, doctor. Y pues nos cuesta muchísimo trabajo el decir yo voy a consulta psiquiátrica. Como que ya hay un estereotipo que nosotros tenemos en nuestra mente conceptualizado de que estoy loco o no puedo manejar las cosas yo solo. Y muchas veces no sabemos cuándo nosotros necesitamos acudir con uno. Exactamente, y no pudiste haberlo dicho mejor, ¿no? Es el mismo ejemplo de cuándo debo de ir al dentista. Bueno, pues cuando tengo un problema relacionado con los dientes. El problema aquí es que por falta de información, por falta de educación en cuanto a la salud mental, es muy difícil para las personas entender cuáles son las manifestaciones de un problema a nivel del cerebro. Sí, el cerebro no nos va a dar enrojecimiento, a menos que sea una infección, no nos va a dar fiebre, pero el cerebro determina quiénes somos, cómo pensamos, cómo nos sentimos, qué nos gusta. Cuando vemos este tipo de alteraciones a nivel del funcionamiento cerebral, esa es la manera en la que se va a reflejar en la persona que somos normalmente. Entonces, el primer dato de alarma, te digo, el mejor ejemplo fue esto que me comentaste, es cuando se empiezan a ver alteraciones de la persona que yo suelo ser, de lo que habitualmente hago, de cómo me desenvuelvo, de cómo me siento, de cómo reacciono ante la vida. Esos serían los primeros datos de alarma de que algo no anda bien con mi estado emocional o con mi estado de salud mental. Pero como tú bien mencionas, involucra una serie de factores, una serie de prejuicios, una serie de mitos, una serie de temores que de repente están asociados con todo esto, ¿no? El asociarlo con la locura, el asociarlo con debilidad, el asociarlo con adicciones, con si empiezas con esto, luego ya no lo vas a poder soltar, vas a depender para siempre de ellos. Y lo triste es que muchas veces se ve, incluso en el personal de salud, o sea, ni siquiera en el propio medio tenemos esta psicoeducación, esta educación en materia de salud mental. Y te lo comento por un caso que me acaba de llegar el día de ayer, ¿no? Una paciente que trabaja en una empresa y tienen su servicio médico en esa empresa y ella empezó a padecer crisis de ansiedad. Y ya no quiere decir en la empresa que tiene crisis de ansiedad porque cuando llega el médico a que lo atiendan, le dicen que le van a poner una inyección que causa mucho dolor para que el dolor haga que se olvide de su ansiedad. ¡Ay, Dios! Entonces ahora, aparte de que está ansiosa, tiene mucho miedo porque está asociando el hecho de buscar ayuda con que va a pasar algo malo. Entonces se resistió mucho en iniciar este proceso. Entonces, ¿hasta qué punto la falta de información puede llegar a impactar en todo este asunto de la salud mental de las personas? Y de por sí no identifico los problemas y aparte no los trato de manera adecuada, pues es una serie de factores que juegan ahí un papel importante para que sea complicado, que no sea tan simple como decir tengo un moco y voy con el otorrino, voy con el médico general, ¿no? Para que me dé mi tratamiento, pero sí, definitivamente hay que reconocer que se han hecho avances, pero falta mucho por recorrer. Y yo creo que ahorita una de las enfermedades más comunes o una pandemia que también ha venido a invadirnos en nuestras vidas es la ansiedad, es el estrés que vivimos y ya no nada más es característico de ciertas personas o de ciertas edades, sino lo vemos desde niños, lo vemos en adolescentes, en personas jóvenes y muchas veces minimizamos todos estos puntos por lo que ya platicamos ahorita y también porque no sabemos cuándo realmente yo tengo un carácter ansioso y cuándo realmente sufro de un trastorno de ansiedad. ¿Y dónde estaría, yo creo que el punto medular de decir, ok, de aquí para acá es la rayita roja y vale más que busques ayuda? Exactamente, y eso también es muy complicado porque ahí viene otro factor muy importante. ¿Hasta qué punto yo he normalizado estos síntomas? Sobre todo cuando he vivido con ellos, sobre todo cuando en mi familia hay gente ansiosa, cuando yo tengo una personalidad ansiosa. Es el pan de cada día. Las personas que llegan y dicen, es que yo soy así desde chico, yo realmente no me siento mal. Yo no acudo por ansiedad a buscar ayuda, yo acudo por otro problema, porque ya empecé a tener síntomas físicos relacionados con esta ansiedad crónica o porque empecé a padecer depresión y yo no tenía depresión antes.
pero la ansiedad muchas veces es el menor de los problemas de las personas porque de alguna manera se acostumbran a vivir con él. No es hasta que se dan cuenta que llevando un tratamiento que desaparecen los niveles de ansiedad o que desaparece la ansiedad como un síntoma, da un giro de 180 grados la calidad de vida y dicen, ah, caray, esta persona no soy yo, o el medicamento me está haciendo ser, no, el no tener ansiedad te está haciendo ser lo que debiste de haber sido siempre, pero como lo normalizamos por todo esto, por la falta de información, por el no querer buscar, porque yo estoy acostumbrado y pienso que es normal estarme sintiendo así, pues retrasa todo este proceso y no es que yo busco atención hasta que ya estoy presentando otro tipo de secuelas o consecuencias o complicaciones de estos padecimientos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de ir con un psicólogo a ir con un psiquiatra? ¿Cuándo voy con uno y cuándo voy con el otro? Esta es una pregunta. Se puede acudir con cualquiera de los dos. Teóricamente los dos deben de estar preparados para identificar problemas de salud mental y dependiendo de la severidad, determinar si es algo que se puede manejar con terapia o que se puede manejar con medicación o un manejo conjunto. Yo tengo muchos casos que me llegan derivados directamente de terapeutas, de psicólogos, porque ellos ya identificaron que estos síntomas van más allá de lo que un proceso terapéutico puede dar o que un proceso terapéutico solo va a tomar mucho más tiempo del necesario. Y de la misma manera, si yo estoy viendo que un paciente llega y tiene muchos factores a su alrededor o muchos problemas en cuanto a la autoestima, a la personalidad, a mis relaciones interpersonales, obviamente le voy a recomendar que lleve a la par de su tratamiento médico un proceso psicoterapéutico porque son situaciones complementarias, o sea, los dos estamos trabajando en lo mismo, nada más que estamos abarcando áreas diferentes que a final de cuentas necesitan ser tomadas en cuenta ambas situaciones para poder hablar de una estabilidad, para poder hablar de un equilibrio, de un balance. Muy bien, una vez que inicias un tratamiento psiquiátrico con medicamento, llega un punto en el que lo podemos dejar porque eso es un temor muy común de que empiezo a tomar medicamento, me voy a volver adicto y toda mi vida voy a tener que seguir. Sí, no puedo contar, me faltan, dedos de las manos para decirte la cantidad de veces que me hacen esa pregunta en la consulta, ¿no? Esta idea preconcebida que tenemos de que si empiezas con un tratamiento te vas a volver dependiente y ya no lo vas a poder dejar nunca, parte de dos cosas, parte de unos medicamentos en particular que son los medicamentos para la ansiedad, las benzodiazepinas, que actúan en el cerebro en el nivel donde actúa el alcohol, entonces el efecto es muy similar y por lo tanto el riesgo de desarrollar tolerancia y de desarrollar dependencia hasta cierto punto si yo abuso de ellos es alto, igual que con el alcohol. Y aparte de la experiencia que tenemos en base a la salud mental, hasta hace poco la principal referencia que tenía era los sistemas de salud pública. Entonces imagínate en un sistema de salud pública, yo llego con un paciente y le doy un medicamento de estos que te digo, un ansiolítico, que me lo tomo inmediatamente me hace sentir bien, y te doy un antidepresivo. Es el más importante porque es el que realmente te va a curar. El otro nada más maquilla los síntomas o los esconde. El antidepresivo es el que realmente te va a curar. Pero muchas veces si no se titula a dosis adecuadas puede tener efectos secundarios. O yo no siento absolutamente nada de diferencia cuando lo estoy tomando porque tarda más o menos como 2 semanas en verse bien la respuesta. ¿Qué hacen las personas que no tienen información a las cuales nada más les dan los medicamentos? Yo me quedo con el que me hace sentir bien, claro, y el otro lo dejo. Y más si me hace sentir mal no quiero volver a tocarlo nunca y este es el mío y este es el bueno. La bronca es que todo el tiempo que lo esté tomando nada más estoy cavando un hoyo para tapar una tierra de otro. O sea, realmente no estoy curando absolutamente nada. Y de ahí es de donde se empezó a perpetuar todo esto, pues, porque realmente el riesgo de volverme adicto a un medicamento utilizándolo bien es prácticamente nulo. Es el ejemplo que yo les digo. Si pensamos que actúa en el mismo sitio del alcohol, es como si yo te dijera tómate una copa de vino diaria para prevenir un problema del corazón. Nunca te vas a volver alcohólico por estar tomando una copa de vino al día. El problema es cuando empezamos a juntar las copas y nos echamos la botellita y al rato la botellita ya no es suficiente y así nos vamos. Es exactamente el mismo ejemplo con este rollo de los ansiolíticos. Un tratamiento ideal, un escenario ideal de una persona que padece un cuadro de estos, que no tiene comorbilidades, por lo general tarda entre 3 y 6 meses en curarse. 3 y 6 meses en ya abandonar completamente los medicamentos, asumiendo que llevamos nuestro proceso terapéutico, asumiendo que no hay otras enfermedades asociadas, ¿no?
Definitivamente, bueno, pues ahí está la intervención del psiquiatra Daniel Ávila. Si usted siente que no puede solo, busque ayuda profesional. ¿Cómo lo podemos encontrar, doctor? En redes sociales nos pueden encontrar como Sanamente, el sitio web www.sanamente.com.mx o al celular 6622-245192. Muy bien, pues muchísimas gracias por su intervención del día de hoy y lo invito a que se quede con nosotros aquí a seguir disfrutando de Al Estilo de Carla.